Y vamos a tratar de los vectores justamente. ¿Alguien sabe qué es un vector? Es algo que muchos habremos escuchado, pero por ahí no tenemos la forma de definirlo. Podemos decir que en la naturaleza hay magnitudes que se pueden expresar directamente con nombrar un valor y la unidad. Por ejemplo, el calor o la temperatura. ¿Qué temperatura hace? Y 27 grados y le ponemos la unidad, 27 grados centígrados. ¿Sí? Y ya nos queda totalmente definida esa magnitud. Pero hay otras unidades que no se manejan de la misma forma. Por ejemplo, la velocidad. Si yo a ustedes les digo que hay un auto que se mueve a 100 kilómetros por hora, ¿eso le basta a ustedes para tener bien definido el movimiento de ese vehículo? ¿Por qué no? Falta la distancia, dice por allá. El tiempo. Bueno, cuando yo digo que un vehículo se mueve a 100 kilómetros por hora, me estaría faltando, para tenerlo bien definido, decir que si esos 100 kilómetros por hora son, ¿en qué dirección son? Si son así, si son para allá, ¿para dónde son esos 100? Y cuando hablo de dirección, hablo de justamente en qué línea se mueve, ¿no? En qué línea se mueve. Y una vez que yo digo que el auto se mueve de norte a sur o de sur a norte, en esa dirección, también falta el sentido, que se mueve en esta dirección, pero en sentido para allá, o en esta dirección, pero en sentido para allá. Ahí recién estamos terminando de definir el concepto de velocidad, que necesita una dirección y necesita un sentido. De la misma forma que yo digo que a un banco se le aplica una fuerza de 10 newton. Tampoco queda definido completamente. ¿Por qué? Porque yo a este banco le puedo aplicar 10 newton para allá, para arriba, para abajo, ¿no? De distintas maneras. Y tampoco queda definido, no es lo mismo que yo a este banco lo empuje acá, que lo empuje en una orilla del banco, o en el centro o en la orilla. Necesita que determinemos el punto de aplicación de esa fuerza. Ya vamos a ver en trabajos prácticos posteriores que dependiendo del punto de aplicación de la fuerza, hay cuerpos que van a tender a girar, ¿no? No es lo mismo aplicar una fuerza justo en el centro de gravedad de un cuerpo o en la periferia. Cuando apliquemos en la periferia, vamos a generar lo que se denomina el torque o momento de una fuerza que va a intentar hacer girar ese cuerpo. ¿Sí? Entonces es muy importante el punto de aplicación para lo que son fuerzas. Bueno, de más está decirle que también la dirección y el sentido también son importantes. Además de todo eso, ya viene lo que ya manejamos entre todos, que es el valor de esa fuerza, que hablábamos de 10 newton. Eso en un vector se llama módulo del vector, el valor, la magnitud de cuánta fuerza aplicamos. Eso se llama módulo. Entonces, resumiendo, para que un vector quede completamente definido, necesitamos punto de aplicación, dirección, sentido y la magnitud. ¿De cuánto estamos hablando? Entonces, queda claro la diferencia de que hay magnitudes que se pueden definir simplemente con la magnitud, como es la temperatura, pero hay otras magnitudes, como la fuerza, como la velocidad, como la aceleración, que necesitan de mayores datos para poderse definir. ¿Sí? Bueno, ahí estaríamos entrando a lo que es el concepto de vectores.
Bueno, acá, siempre que hablemos de vectores, el vector así aislado no nos dice nada. Tiene que tener un marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia? En nuestro caso, y de aquí en más, va a ser el plano cartesiano, que va a tener dos ejes, el eje X y el eje Y. Es lo que nosotros vamos a tratar. También, obviamente, en la vida real, los vectores se manejan en el espacio, o sea, en una tercera dimensión, ¿no? En una dimensión Z. No lo vamos a ver ahora en este curso que vamos a tener, pero tampoco va a ser muy diferente. Con nosotros haciéndonos la idea en el plano de cómo funciona un vector, fácilmente lo vamos a poder trasladar a las tres dimensiones. Bueno, ya cuando tenemos el plano de referencia, por ejemplo en este ejercicio vemos que tenemos distintos vectores, ¿no? Este vector va hacia arriba, este vector va hacia la derecha, estos van inclinados, uno para abajo, otro para arriba, en distintos sentidos. Esto nos tiene que llamar la atención o nos tiene que permitir visualizar una cosa. Hay vectores que en el plano cartesiano solamente van a tener una de las dos direcciones posibles. Por ejemplo, este está teniendo solamente dirección Y. Este tiene solamente dirección X, pero no tiene dirección Y, porque está horizontal. Este está vertical. Estos, los inclinados, tienen dirección X y tienen dirección Y, las dos. Y si ustedes se fijan, y acá ya algunos ya se habrá dado cuenta, esto podría ser la hipotenusa de un triángulo, teniendo sus componentes, sus catetos, opuestos y adyacentes, que nos estarían dando las magnitudes de las velocidades en X y en Y, si fueran representaciones de velocidad eso. O sea, los vectores inclinados tienen las dos componentes. Y es posible de alguna manera descomponer ese vector en sus componentes X e Y. Ya vamos a ir avanzando y van a ir viendo algunos ejemplos. Bueno, acá la idea es que hablemos sobre números escalares y números vectoriales. La diferencia es la misma de la que hablamos. Por ejemplo, la temperatura se la puede definir o se la puede determinar con solo un número. Cuando solamente necesitamos un número, estamos en presencia de un escalar. Un número cualquiera es un escalar. Sé que es más fácil llamarlo número, pero en la jerga matemática se utiliza el término escalar. Y las otras magnitudes que requieren más datos, bueno, son magnitudes vectoriales. ¿Qué pasa cuando se encuentra un escalar y un vector? Yo les dije a ustedes recién que el vector, los vectores inclinados, ¿no?, tienen ambas componentes. Si yo tengo un plano cartesiano y tengo un vector, que le pongamos B, así se denota vector con la flechita arriba, ¿no? Ustedes verán que yo tengo acá una componente y acá tengo otra componente del vector. Esta componente yo la mido acá sobre el eje Y. Y esta componente la mido sobre el eje X. Entonces, acá directamente este vector se me va a transformar en dos vectores. Un vector que va a ir hasta acá, que se va a llamar B sub X. Y un vector que va a llegar hasta acá, desde el origen hasta acá, que se va a llamar
B sub I. ¿Sí? Esas son las componentes del vector. Cuando yo hable de un vector, el vector B va a ser igual a sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? En X tengo B sub X. Se pone un punto y coma. Y la componente en Y, que es B sub I. ¿Sí? Ahí queda definido un vector. Ahora pongamos números para que ustedes lo vean. Supongamos que este vector medía en X, medía 2. Y en Y, medía 3. Entonces, el vector B va a ser igual a 2 en X, punto y coma, 3 en Y. Ese va a ser el vector. Y miren acá lo que pasa. Dice que tenemos un vector de esta magnitud, ¿no? Supongamos que es un metro. Cuando yo lo multiplico a ese vector por un escalar, que el escalar es un número, por ejemplo este 3 acá, ese vector automáticamente se multiplica o crece según el número que yo tenga aquí. Si aquí tengo un 3, este vector se va a transformar en el triple de lo que era. ¿Sí? Si yo tengo 0,5, bueno, este vector se va a transformar en la mitad. O sea que el vector afecta directamente a los componentes del... Por ejemplo, que yo tenga, quiero hacer 2b. ¿Cuánto vale 2b? Va a ser igual a 2, ¿no? Por 2, 3. ¿Sí? Ahora, multiplicando eso, me va a quedar, distribuyendo, me va a quedar un vector que sea 4, 6. ¿Estamos? Ese va a ser el nuevo vector. Bien. Simplemente para mostrarle cómo se opera cuando tenemos escalares que quieren afectar un vector. Porque varias veces vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener, ¿qué pasa si la fuerza crece doble? Entonces tenemos 2F, la fuerza, y bueno, tienen que saber multiplicar un vector por un escalar. Bueno, vamos a pasar acá a lo que son suma de vectores. Para sumar vectores vamos a tener dos métodos. Un método que se llama analítico, que es el que yo prefiero, porque para mí es mucho más sencillo. Y hay otro método que se llama método gráfico, que es el que obviamente necesita dibujarse, el método gráfico. Entonces, para ir por el lado del método gráfico, primero tenemos que conocer los distintos sistemas que tenemos de vectores. Tenemos un sistema que se llama colineal, ¿no? En los cuales, creo que acá hay un gráfico. Acá está. Un vector que se llama colineal, un método que se llama colineal, que quiere decir que ambos vectores que queremos sumar, un vector A y un vector B, se encuentran en la misma línea. Vamos a dibujarlo acá para que les quede más claro. Se encuentran en la misma línea. Supongamos, yo tengo un vector A, ¿sí? Y sobre la misma línea hay un vector B, más cortito. Se encuentran sobre la misma línea los dos. Esos son los vectores colineales. Y para sumar estos vectores es fácil, porque se pone uno a continuación del otro. Si este es el 0, entonces se pone el vector A y cuando termina el vector A empieza el vector B.
Entonces, la suma de los dos vectores va a ser igual a sumar las longitudes. Esta longitud más esta longitud. Un vector así de largo. Vector resultante. ¿Sí? Bueno. Eso en cuanto a vectores que estén en la misma línea. Después, ¿qué puede pasar? Puede pasar que los vectores estén en la misma línea, pero tengan sentidos diferentes. Por ejemplo, un vector que sea así y otro vector que sea así, más grande, pero que se encuentren en la misma línea. Entonces, ¿cómo se suma? Este vector es A y este vector es B. Entonces, partimos desde un 0. Ese es el 0. Se pone el vector A, que llega hasta acá. Cuando termina el vector A, y ahí empieza el vector B, que va a llegar hasta ahí. ¿No? Esto es A, B, y la resultante va desde el origen, desde acá, ¿sí? Acá, supongamos, hasta ahí. Esa es la resultante, el vector resultado. ¿Sí? ¿Si somos uno solo? No, del origen. Este es el origen, ¿no? Entonces, viene el primer vector que va desde acá hasta acá. Desde acá trasladamos el segundo vector, lo ponemos desde ahí hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, ese era justamente el ejemplo cuando teníamos los vectores en distintas direcciones. Bueno, puede pasar que ustedes quieran ir por el método gráfico. El método gráfico es muy simple también, pero es susceptible a errores de medición. Cuando uno quiere hacer número exacto, por ahí como que este método es la última opción. Supongamos que tenemos una barra, ¿no? Una barra de metal que va desde A hasta B. Y en un extremo hay una fuerza que va a estar representada por el vector A. Y en el otro extremo hay una fuerza que va a estar representada por el vector B. Como aprendimos, ya sabemos sumar vectores. Sabemos que la resultante va a ser el vector A más B, ¿no? Va a ser un vector que viene, supongamos, del A, de donde termina el A, ponemos la longitud que corresponde al B, que está acá. Toda esta distancia va a ser el vector resultante. Que fíjense, por propiedad conmutativa, ustedes saben que para la suma, si yo A más B es lo mismo que B más A. En este caso yo tengo acá B más A más B. Y las dos son iguales. Entonces ahí tenemos cuánto vale la resultante. Ahora lo que interesa saber en esta clase de problemas es por dónde pasa la resultante. ¿No? Por dónde pasa, porque esta fuerza está aplicada acá y esta está aplicada acá. Esta fuerza es mayor, esta fuerza es menor. ¿Por dónde pasa la fuerza? Bueno, se unen los extremos, miren. Los extremos de la resultante con B y los extremos de la resultante con A. Donde se cruzan las líneas, por ahí va a pasar el vector resultante. ¿Se la suma de los dos? ¿De los dos lados? ¿Se suma de los dos acá y de los dos? Los dos aquí y los dos allá, pero en sentido contrario, ¿no? Intercambiando los términos. ¿Sí? Y por donde se cruzan las líneas es por donde tiene que pasar la resultante. Eso, como les digo, es un método que se lo usa, por ejemplo, cuando tenemos planos viejos, ¿no? Planos de alguna maquinaria o de alguna instalación, donde no tenemos los datos. Entonces vamos con el escalímetro a medir cuánto tenía cuánto tenía los otros y lo trasladamos. No es un dato exacto, pero sí es una buena aproximación. Bueno, este ejercicio es exactamente el mismo, solamente que hay un vector, ¿no? Que está
en sentido contrario. Ustedes miren, A está yendo para arriba y B está yendo para abajo. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, y yo quiero hacer la suma, simplemente lo que tengo que hacer es poner el vector B y la inversa del vector A acá, y por donde se une me va a determinar la resultante, que la resultante antes estaba en el medio de acá, de los dos vectores. Ahora no, ahora la resultante está siempre tirada para afuera del sistema. Otro método gráfico que hay, el método del paralelogramo. Este seguro que lo conocen todos, ¿no? Método del paralelogramo. ¿Cómo se hace? Yo tengo el vector A y el vector B y quiero saber cuánto suman los dos gráficamente. Entonces, ¿qué hago? Desde el origen a donde termina el vector A, traslado el vector B. Ahí. Entonces me queda A más B. Y donde termina el vector B, se une con el origen y eso me da la resultante. Ese lo entendemos, ¿no? Bien. Bueno, este es un punto que merece atención. Es lo mismo, pero tiene un detalle. A ver, ustedes saben que toda resta es en realidad una suma. ¿Sí? Exactamente, la suma de un número negativo o la suma de un número opuesto sería. Entonces, para el que no lo vea, dice, supongamos que quiero sumar, que quiero restar A menos B. Pero eso también lo podemos poner como A más el opuesto de B. ¿Sí? Y en términos gráficos podría ser así. Supongamos que yo tengo el vector A, que es así. Y tengo el vector B, que es así, chiquito. Entonces, queremos hacer la resta de A menos B. Bueno, como dijimos que acá, que esto puede ser tratado como una suma, si es tratado como una suma, entonces valen todas las propiedades que ya vimos de la suma. Y valen las propiedades gráficas que ya vimos del paralelogramo. Entonces decíamos en el paralelogramo que el vector, supongamos el vector A, de acá, desde este origen, sale un vector A, hasta ahí, que es este, ¿no? Bueno, ahí yo quiero sumarle el opuesto de B. Pero el opuesto de B, ¿cómo es el opuesto de B? El opuesto de B, o sea, menos B, va a ser igual a un vector así, con sentido contrario. ¿Sí? Entonces, ahora, en una suma, yo hubiese puesto el vector B hasta ahí. A partir del punto final, hubiese llegado hasta ahí con el vector B. Pero ahora, tengo que sumar el opuesto de B. O sea, tengo que irme para atrás. Ahí, menos B. Y el resultado va a ser ese. ¿Se entiende? Lo mismo, solamente que consideramos el concepto de vector opuesto. Es una suma, pero con el concepto de vector opuesto. Bueno,
Este ejercicio a la tarde nos generaba algunas dificultades para verlo, ¿no? Básicamente la consigna es cómo obtener el resultado si yo tengo un vector A, un vector B, un vector C y un vector D aplicados en este punto. ¿Cuál va a ser el vector resultante de eso? Bueno, el vector resultante de eso, básicamente, seguimos la misma regla que hasta el momento. Trazamos el vector A. Al finalizar el vector A, trasladamos el vector B. ¿Sí? Donde termina el vector B, trasladamos el vector C. Y donde termina el vector C, trasladamos el vector D. Y unimos el final de todos los vectores, que va a quedar acá, con el origen. ¿Se lo ve? ¿Se lo comprende? Sí. Sí. No. Bueno. ¿Cómo la medida de la flechita es como tiene que ser? Va así, capaz que sea. Supongamos que tenemos un vector A, un vector B, un vector C y un vector D. Claro, se le pone las actividades, Bueno, el nombre de cada uno. entonces, el primer vector que voy a dibujar va a ser el vector A. Y quiero conocer la suma de todos estos. O sea que quiero conocer un vector R que va a ser igual a A vector, más B vector, más C vector, más D vector. ¿Sí? Ese va a ser el problema que vamos a plantear. ¿Cómo se lo resuelve? Bueno, primero dibujamos el vector A desde el origen. El vector A. Donde termina el vector A, trazamos el vector, supongamos para cualquier lado, ¿no? El vector B. El vector B sea así. Ahí ya tenemos una primera resultante. Miren. Esto va a ser el resultante 1. La primera resultante. Supongamos ahora que haya que sumar un vector que sea así. Que sea C. Entonces ya tenemos acá una segunda resultante, R2. Y haya que sumar un tercer vector que sea así, D. Ya tenemos nuestra resultante final, que es uniendo el origen con el final de todos los vectores. Esta es la resultante final, R. ¿Esto yo utilizo solamente para vectores que van en diferentes direcciones? Sí, diferentes direcciones y sentido, pero que estén aplicados en el mismo punto. Es muy importante eso, que estén aplicados en el mismo punto. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son la suma de vectores de la forma analítica. Bueno, en la forma analítica, que es la forma que a mí más me gusta trabajar porque es más rápida y no es menos engorrosa con los dibujos, ya dijimos que los vectores, hay una forma de escribir los vectores que es escribiéndolo de esta forma. Supongamos, el vector A igual a AX, o sea, la componente del mismo vector en el eje X y la componente del mismo vector en el eje Y. ¿Sí? Bueno, y supongamos que hay un vector B igual a BX
más BI. ¿Sí? Y nos piden calcular A más B, vector. Cuando se habla de suma analítica de vectores, es muy fácil. ¿Por qué? Porque hay que sumar directamente las componentes del vector. Todo lo que sea X se suma, todo lo que sea Y se suma. O sea que esto va a ser igual a un vector que es AX más BX, todo esto en X, y AI más BI. ¿Sí? Es facilísimo. Ahora, vamos a un ejemplo con números, porque por ahí con las letras nos cuesta ver. Las letras nos ayudan a generalizar los procesos, pero es más fácil cuando vemos un ejemplo. Supongamos esto. Supongamos, vamos de nuevo al plano. Bien. No lo vamos a dibujar para que no confundir con el otro método. Lo vamos a hacer analítico nada más. Bien, por ejemplo, el vector A va a ser igual a 2 en X y 3 en Y. Y el vector B va a ser igual a 5 en X más 10 en Y. ¿Cuánto va a ser el vector resultante? Ustedes que ya lo estaban sacando. En X, ¿cuánto va a valer? 7. Y en Y, 3. ¿Ahí se lo ve un poco mejor? Sí. Bien. Bueno, entonces, chicos, como habrán podido ver, es fundamental poder determinar cuánto valen las componentes del vector para poder sumar vectores. Y para poder determinar las componentes del vector es lo que vimos al comienzo, ¿no? Las formas de descomposición de un vector. Supongamos que tenemos el plano cartesiano y en este caso vamos a poner acá un cañón que va a disparar una bala. Esa bala va a ser disparada con una cierta velocidad y podemos ir y medir en el cañón a qué ángulo está inclinado el cañón. ¿Sí? Entonces, nos van a pedir determinar con qué velocidad se mueve esta bala en el eje X y con qué velocidad se mueve en el eje Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, este es el vector velocidad total. ¿Cuál va a ser B sub X? Por lo que vimos. ¿Se acuerdan? B sub X va a ser esto. Entonces tenemos que buscar una relación que tenga el cateto adyacente del ángulo, el cateto que está al lado, y que tenga la hipotenusa, que va a ser en este caso B, que es dato mío. Entonces, ¿ve? La relación que me permite hacer eso es el coseno. Entonces, B sub X va a ser igual a B, vector, por el coseno de alfa. ¿Sí? Y esta altura, que va a ser la misma que esta, ¿no? Trasladando esto acá me queda B sub I. B sub I va a ser igual a B por el seno de alfa.